Los entes disfrazados de espíritus son mentirosos. Esto te lo voy a responder en esta reflexión. Nosotros tenemos una percepción de nuestros sentidos a través de nuestro cerebro y todos los órganos que nos traducen la realidad muy limitada. La ciencia calcula que llegamos al 1%. Imagínate tú esa percepción tan confusa. 1%, ponle más, 5%, pero no llega ni al 10%. ¿Qué pasa? Que cuando la realidad se ve desde el punto de vista científico, todo lo que nos rodea son ondas, frecuencias, ni siquiera los colores como tales existen. Eso es algo que uno lo aprende hasta en la universidad. Entonces el cerebro y los sentidos son traductores de la realidad. Pero mientras más confundida esté una persona en la vida, menos clara ve la realidad, más la distorsiona. Pero también tenemos dogmas y creencias equivocadas dependiendo de las corrientes espirituales que nosotros sigamos, sea cuáles sean esas corrientes, que también nos hacen creer en que el mundo espiritual es de una forma que muy probablemente no lo es, porque acuérdate que esas corrientes están interferidas por los seres precisamente para crear todo este tipo de confusión. Dejamos eso otro también por allí. Esas creencias y esos dogmas nos llevan a invocar seres de luz. Nosotros creemos que esos son seres de luz y los llamamos, los invocamos de acuerdo a nuestra creencia, de acuerdo a nuestra religión, pero no sabemos si son realmente seres de luz. Solamente nuestros líderes, los que nos guían en el mundo espiritual, nos dicen: invoca tal ser, es de luz, invoca a Yeshua, invoca a María, la mamá, pero una sola cosa que falle en la historia que te han contado y ya lo que tú estás invocando no es realmente ese ser. Te voy a poner un ejemplo. Tú dices: voy a invocar a la Virgen María que me ayude. Punto número 1, ¿estás segurísimo que era virgen? Punto número 2, ¿estás segurísimo de que se llamaba María? Porque hay estudios que dicen que muy probablemente era una mujer normal que tuvo ese ser sobrenatural que llamamos que era el maestro Yeshua. Y ni siquiera se llamaba Jesús, sino Yeshua o Yahshua, como le dicen algunos judíos. Otros dicen que obviamente el nombre María no es, sino Miriam. Entonces, ¿a quién estás invocando en ese momento? ¿A Miriam, la mamá de Yeshua? No. Entonces, esos pequeños errores del dogma que tú tienes o de esas pequeñas falsedades que se colaron en la historia que te contó tu espiritualidad, esa escuela espiritual donde tú te congregas, ya por allí le abrió la puerta a un ser de la oscuridad que se va a hacer pasar por ese ser de luz que tú estás llamando. Te voy a poner un ejemplo. A ti te dicen: hay una terapeuta parapsicológica que se llama Anabela. Te están hablando de mí, Anabela. Pero te dicen: Anabela es una española. Nació en Sevilla. Bueno, ¿tú crees? No sabes nada de Anabela. Anabela nació en Sevilla. Y cuando te pones a orar por el espíritu de Anabela, porque te gusta invocar espíritus a ti, entonces empiezas a decir: Anabela, la sevillana, la terapeuta parapsicológica de Sevilla. Ahí estás diciendo, combinando verdades con errores. ¿Qué pasa en esos huecos de errores? Se cuelan las entidades oscuras. Y de repente se te aparece una persona idéntica a mí, que habla igualito que yo, que te dice toda mi vida, porque hasta sabe mi vida. Esos seres de las tinieblas y los de la luz también conocen la vida tuya, lo que tú decías hasta en secreto, lo que tú pensabas. Y entonces tú dices: sí, se me presenta Anabela. Yo hablo con el espíritu de Anabela, pero no estás hablando con el espíritu de Anabela, porque Anabela, en primer lugar, no nació en Sevilla, ¿entiendes? Y en esa falsedad se colaron estos espíritus, ¿sí? Los espíritus de la luz no mienten, pero los de las tinieblas sí. Pero qué casualidad que los de la luz no se la pasan aquí. Todo parece indicar en investigaciones que se han hecho que los espíritus de la luz no se la pasan aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un poder a cada uno de nosotros, porque somos sus hijos,
tenemos el ADN de él y él no necesita estarnos protegiendo ni poniéndonos guardaespaldas a cada rato. ¿Sí? Y lo que se ha investigado a profundidad en parapsicología parece indicar, no hay nada en lo que se pueda concluir, pero parece indicar que la mayoría, el 90% de esos espíritus desencarnados y ángeles que llamamos o seres de luz no son propiamente esos seres. Y esa tendencia a invocar que nosotros tenemos les encanta a los seres porque ellos solamente vienen si tú los llamas o si tú les abres puertas. Entonces, en el llamado ellos procuran que las historias de fe que tú creas en las escuelas religiosas, sea cual sea tu escuela religiosa, ellos procuran que tenga errores, que tenga huecos por donde ellos se puedan colar, ¿sí? Así como las leyes que crean los hombres, las constituciones, tienen lagunas, tienen huecos por donde se cuelan los abogados o para acusarte o para defenderte. Así mismo hacen los seres de las tinieblas. Entonces, mira, te voy a explicar esto con un ejemplo. Hay un hombre famoso, ilustre de Suecia, llamado Emanuel Swedenborg. Lo conocen, hombre ilustre de Suecia. A los 50 y pico de años, este hombre empezó a tener experiencias místicas. Se le presentó Jesús, eso era lo que él creía. Se le presentaba a María, ¿sí? No Miriam, se le presentaba a María, se le presentaba a Jesús. Ángeles, bueno, tuvo apariciones que llaman experiencias místicas. El hombre tenía dones sobrenaturales. Un día, el famoso incendio de Estocolmo, famosísimo ese incendio en la historia, él lo vio. Él estaba a kilómetros de distancia, cerró sus ojos y lo vio. Y estaba reunido con personas ilustres porque él se movía en un ambiente de alta sociedad. Y todos presenciaron cómo el hombre sufría y estuvo absorto así unos minutos hasta que al final dijo, ya pasó. Su casa, el incendio se detuvo a 2 casas de la casa de él. Mira, tenía dones místicos. Esto es importante porque no todo la persona que tiene dones místicos realmente los tiene dados necesariamente por la luz. El hombre escribió libros, resulta que Jesús le dijo cómo era el cielo, cómo era el infierno, María le contaba historias, no tenían otra cosa más importante Jesús y María que hacer, venía a contarle cómo era el cielo, cómo era el infierno, a describir, para que él lo hiciera público, porque este es otro punto importante de las entidades cuando se presentan. Les encanta que tú hagas público los mensajes que te dan, porque así pues llegas a más personas y la intención que ellos tienen se extiende en grandes masas. Escribió libros contando eso, pero aquí te va la sorpresa. Al final de sus días, que murió como de 80 y pico de años, tuvo una vida larga, ve las palabras que dijo Emanuel Swedenborg. Cuando se te presente un espíritu, cuídate de creerle todo lo que te digan, porque son unos mentirosos. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué Manuel va a decir eso si se supone que no se le presentaba la abuelita ni la mamá de él, sino que se le presentaban seres de alta luz, líderes de las religiones, espíritus líderes? Porque él descubrió que no eran ellos. ¿Sí? Los mentirosos no son los espíritus, los desencarnados, que si se fueron a las tinieblas van a ser unos mentirosos también como espíritus. Pero los mentirosos no son ellos, son los entes que están usando esas carátulas de lo que tú crees, de lo que es tu fe, para engañarte. Emanuel era un hombre preparadísimo, era un sabio, era un científico de su época. Emanuel había leído libros de muchas áreas del saber. Y aquí esto es importante y tiene que ver con lo que empecé diciéndote, de la percepción. Emanuel tenía un nivel perceptivo de la realidad muy amplio porque era un hombre muy culto. Y Emanuel con los años
empezó a descubrir incoherencias en los mensajes que les daba la falsa Miriam, los falsos ángeles. Empezó a ver incoherencias porque tenía el conocimiento para verlo. Ahora, la mayor parte de las personas no goza del bagaje intelectual que tiene o que tenía Emanuel Swedenborg. Son pocas personas en el mundo que tienen ese bagaje intelectual que les permite captar una mentira, una incoherencia, ¿sí? Pero ya los libros estaban hechos, ya los libros estaban vendidos. Hoy en la actualidad se habla de descripciones que hizo del mundo espiritual Emanuel Swedenborg, que cuando Emanuel murió ya sospechaba que lo habían engañado, que lo habían tenido 20 años engañándolo, diciéndole cosas que no eran verdad. Pero se requiere ese bagaje intelectual. Recomendación: no es bueno invocar seres de luz, porque no tienes la capacidad perceptiva. Estos sentidos no te ofrecen una capacidad perceptiva clara para tú discernir cuándo es un ser de luz y cuándo es un ser de las tinieblas. Que te cure no lo convierte en un ser de luz. Que te ayude en un momento determinado no lo convierte en un ser de luz, porque las entidades de las tinieblas hacen unos favorcitos para luego engañarte. Ellos hacen como esos estafadores que te piden dinero y te lo pagan, y te vuelven a pedir y te lo pagan, pero cuando te pidan más, ahí es donde se van a ir con tu dinero y no los vas a ver más nunca. Ellos hacen igualito, te conceden favores, te hacen una sanación, te hacen un favorcito y tú te confías y luego ¡pum!, ahí te agarran. Entonces no los podemos estar invocando, ni difuntos, ¿sí? Yo, por ejemplo, con mi papá muerto no hablo. Yo hablo con Dios para que Dios se encargue de guiar su chispa divina donde quiera que mi papá esté, hasta ahí. Pero yo no me pongo a prender velas ni a invocar difuntos, tampoco invoco seres de luz por precaución. Que Dios me los mande en el momento en que Él crea que necesito la ayuda de un ángel. Que sí, esos seres existen, sí, pero no se la pasan metidos aquí. Que Él me los mande, pero no los invoco yo, porque en la invocación hay un llamado y en ese llamado se cuelan más que todo los otros, ¿sí? Los del bando contrario. Dios también sabe que tenemos parte de su poder dentro de nosotros, ¿sí? La chispa divina, ese espíritu conectado con el ADN poderosísimo, que puede Dios conectarse directo con nosotros a través de esa antena que nosotros tenemos, y Dios no se preocupa porque nosotros necesitemos un guardaespaldas, porque portándonos bien y con esas conexiones podemos llegar muy lejos y alcanzar, superar los problemas que nosotros tenemos aquí. Tú, mientras estés aquí encarnado, conéctate con Dios, como te lo enseñé en los ejercicios, ¿sí? Haz conexiones con Dios, resuelve tus problemas bajo una conexión directa con Dios, que ya la tienes. El piloto automático, la ciencia descubrió, está por esta área. Aquí tenemos el piloto automático, ¿sí? Por aquí se supone, todavía se investiga, está ubicado como el espíritu, ese núcleo del espíritu. Expande esa luz a los ejercicios que te enseñé en los talleres. Bajo esa base resuelve los problemas económicos, de salud, todo lo que se te presente, y no estés invocando a nadie, para que estés tranquilo, para que estés protegido, para que no estés abriendo portales y se te complique en la vida con seres de luz que te vienen a ayudar y lo que vienen es a confundirte a ti y a todo el mundo que te siga. Porque todas esas personas que te sigan a ti bajo esos mensajes que te dan los espíritus, lo que pueden es estar siendo llevados a la confusión. Entonces volvamos a la esencia natural de las cosas y a dejar que Dios se encargue, Dios Todopoderoso, la fuente de la luz, ¿sí? Sin ningún nombre para no caer en otras cosas. De eso te hablo después, del nombre de Dios, imagínate tú, ¿sí? Sin estar cayendo en esas cosas, y llevar una espiritualidad libre, sana, tranquila, en paz, sabiendo que Dios está acá contigo. Habla con Él aquí contigo, no estés llamando a más nadie.